Mi nombre es Brenda. Desde que era una niña pequeña, soñaba con una boda perfecta. El vestido blanco, las flores en pleno esplendor, un apuesto novio esperándome en el altar. Y cuando conocí a Ryan, sentí que el universo me estaba dando el final feliz que siempre había deseado. Ryan era todo lo que podía pedir, amable, amoroso, ambicioso. Hicimos clic de inmediato, y antes de darme cuenta, estaba caminando hacia el altar, sintiéndome como Cenicienta rumbo a su príncipe azul. Elegimos un exuberante jardín como nuestro lugar, lleno de rosas, lavanda e incluso algunos árboles de cerezos en flor. Se sentía como un lugar caprichoso, sacado de un cuento de hadas. Podía escuchar el canto de los pájaros y el ligero susurro de las hojas en el viento mientras mi padre me escoltaba hacia mi futuro. Mis ojos se encontraron con los de Ryan y él sonreía, esa sonrisa amorosa que me hizo enamorarme de él en primer lugar. Mi corazón se llenó de felicidad, un momento demasiado perfecto para describirlo. Nuestro oficiante comenzó la ceremonia, sus palabras sirviendo como un fondo suave para nuestra emoción compartida. Mientras intercambiábamos votos, no hubo un ojo seco en la multitud. Prometo amarte, honrarte y cuidarte, en la salud y en la enfermedad, dijo Ryan, con la voz entrecortada por la emoción. Y yo prometo estar a tu lado, amándote incondicionalmente, a lo largo de todos nuestros días, respondí, sintiendo el peso y la belleza del compromiso que estábamos haciendo. Sellamos nuestros votos con un beso, y la multitud estalló en aplausos. Nuestros amigos y familiares estaban sinceramente felices por nosotros, nos llenaban de amor y buenos deseos. Excepto una persona, Caroline, mi suegra. Ella estaba allí, vestida impecablemente con un atuendo sofisticado, su maquillaje impecable. Pero su expresión era como una nube de tormenta en un cielo por lo demás despejado. Sin felicidad, sin calidez. En su lugar, sus ojos se clavaban en mí, como si intentara desentrañarme. Cuando su mirada se encontró con la mía, mi corazón dio un vuelco. Un sentimiento ominoso me roía por dentro. «Pueden besarse ahora», declaró el oficiante, sacándome de mis pensamientos inquietantes. Mientras nuestros labios se encontraban, traté de apartar esa sensación incómoda. Este era mi día, nuestro día, y nada podría arruinarlo. Salimos de la ceremonia al compás de la marcha nupcial clásica y la gente se alineó para saludarnos. Pero al acercarme a Caroline, su actitud no cambió. «Luces encantadora, querida», dijo, su voz no coincidía con la mirada gélida en sus ojos. Era como si estuviera interpretando un guión bien ensayado, carente de cualquier sentimiento genuino. «Gracias, Caroline. Estamos muy felices de que hayas podido estar aquí», respondí, tratando de sonar alegre. Forzó una sonrisa, apenas curvando sus labios hacia arriba. ¿Cómo no iba a estarlo? Después de todo, mi hijo se está casando. Nuestra conversación se vio interrumpida cuando otros invitados nos llevaron lejos, pero sus palabras y su mirada escalofriante se quedaron conmigo. Algo no estaba bien, pero no sabía qué era. Miré hacia Ryan, que reía y charlaba con algunos primos. Se veía tan alegre, tan libre, completamente ajeno a las corrientes subterráneas. La fiesta continuó, al igual que las celebraciones. Sin embargo, ese momento con Caroline era como una piedrecita en el zapato, pequeña pero incesantemente irritante. Traté de olvidarlo, de sumergirme en el amor y la alegría que todos los demás nos estaban brindando. Pero el presagio se cernía sobre mí como una nube oscura, una sombra en mi día perfecto que no podía ignorar. Incluso mientras Ryan y yo bailábamos nuestro primer baile, perdidos en los ojos del otro, una parte de mí permanecía en guardia. Fue entonces cuando me di cuenta, el desafío por delante no estaba solo en construir un matrimonio, sino en navegar por las dinámicas complicadas que venían con él. Especialmente con Caroline. ¿Qué significaba esa mirada? ¿Qué nos deparaba el futuro? A medida que avanzaba la noche, mis preguntas quedaron sin respuesta, flotando en el aire como los pétalos de las rosas que adornaban nuestra boda.
El cuento de hadas estaba completo, pero parecía que nos esperaba un capítulo más oscuro. Los primeros años de matrimonio parecían una extensión de nuestra luna de miel. Ryan y yo siempre habíamos tenido esta química natural, esta facilidad de existir el uno con el otro. Hacíamos viajes románticos, trabajábamos en cumplir nuestros sueños profesionales e incluso adoptamos un lindo cachorro al que llamamos Charlie. La vida iba bien, excepcionalmente bien, de hecho. Me sentía afortunada de vivir esta vida idílica con el hombre que amaba. Sin embargo, había una nube oscura perpetua que simplemente no se iba, Caroline, mi suegra. Comenzó sutilmente, con pequeñas instancias que podía pasar por alto como días malos o malentendidos. Un comentario mordaz aquí sobre cómo cociné el pavó de Acción de Gracias, una observación sarcástica allá sobre mi elección de un interior moderno y minimalista para nuestra casa. Pero los verdaderos colores comenzaron a mostrarse cuando empezamos a asistir a reuniones familiares. Ryan, te ves tan delgado. ¿No le está alimentando bien Brenda? Caroline decía, mirando a mi esposo de arriba abajo antes de lanzarme una mirada desaprobadora. Ryan reía incómodamente, mamá, ya no soy un niño. Puedo alimentarme solo, y para que conste, Brenda es una excelente cocinera. Pero Caroline lo desestimaba, siempre estás defendiéndola. Eso es dulce, pero necesitas una mujer que pueda cuidarte. Las primeras veces, lo pasé por alto. Ella es de una generación diferente, me decía a mí misma. Tal vez así es como muestra amor. Pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Tenía esta forma de menospreciarme, no abiertamente, pero con un sutil trasfondo que constantemente socavaba mi confianza. Una instancia particularmente molesta fue durante una cena de Navidad en casa de Caroline. Toda la familia estaba allí, los hermanos de Ryan, tías, tíos, primos, y todos estábamos sentados alrededor de la mesa, cargada de delicias navideñas. Brenda, ¿por qué no le cuentas a todos sobre tu proyecto reciente en el trabajo? Ryan me instó, muy orgulloso de mis logros. Mientras comenzaba a relatar mi trabajo en una nueva iniciativa de conservación ambiental, noté que Caroline rodaba los ojos. Bueno, no es como si estuviera salvando el mundo o algo así, interrumpió. Sentí que la habitación quedaba en silencio por un momento. Todos parecían contener la respiración, esperando mi respuesta. Nunca pretendí estar salvando el mundo, pero todos hacemos nuestra parte, ¿verdad? Traté de decirlo con una sonrisa, pero mis palabras estaban teñidas de un amargor que no podía ocultar por completo. Ryan, notando la tensión, cambió rápidamente de tema. Entonces, ¿quién está listo para el postre? La noche continuó, pero las palabras de Caroline se quedaron conmigo, añadiendo otra capa de tensión a nuestra ya complicada relación. Finalmente, expresé mis preocupaciones a Ryan una tarde. Estábamos sentados en nuestra sala de estar, disfrutando de un momento tranquilo y apacible. Ryan, ¿tu mamá tiene algo en contra mía? Parece esforzarse por hacerme sentir pequeña, dudé, insegura de cómo reaccionaría él. Ryan suspiró, luciendo algo derrotado. Brenda, mamá siempre ha sido difícil. Hizo lo mismo con el esposo de mi hermana. No se trata de ti, se trata de ella. No dejes que te afecte. Aunque sus palabras estaban destinadas a reconfortarme, tuvieron el efecto contrario. Si Caroline siempre había sido así, ¿qué esperanza había de que las cosas cambiaran? A pesar del amor y la felicidad que llenaban nuestra vida, el espectro de Caroline se cernía grande, proyectando su larga sombra. En mis momentos de silencio, me preguntaba, ¿podríamos mantener esta felicidad con la constante fricción que ella traía a nuestras vidas? Y de manera más inquietante, ¿qué sucedería cuando alcanzáramos los siguientes hitos en nuestra vida, como empezar una familia? No podía quitarme estos pensamientos perturbadores de la cabeza y se anidaban en lo más profundo de mi mente como invitados no deseados que se habían quedado demasiado tiempo. Ryan y yo éramos felices,
pero la falta de paz con Caroline se sentía como una pieza de rompecabezas faltante en una imagen por lo demás completa, una pieza que parecía cada vez más imposible de encontrar con el tiempo. Los años pasaron rápidamente, llenos de altibajos que cualquier matrimonio experimenta. Presiones laborales, la compra de nuestra primera casa e incluso la adopción de otro perro al que llamamos Daisy. La vida avanzaba a un ritmo que a veces se sentía abrumador, pero era nuestra vida, y la amábamos. Finalmente, estábamos en un punto en el que estábamos listos para pensar en tener hijos, y no pasó mucho tiempo antes de que descubriera que estaba embarazada. Estaba emocionada, imaginando nuestro futuro como padres, imaginando a Ryan enseñándole a nuestro hijo a andar en bicicleta y decorando mentalmente una guardería. Pero, por emocionada que estuviera, un pequeño nudo se formó en mi estómago al pensar en contarle a Caroline. De alguna manera, sabía que esto iba a ser otro campo de batalla. Decidimos compartir la noticia en una cena familiar que organizamos. Parecía apropiado, un anuncio alegre rodeado de seres queridos. Pero mientras preparaba la mesa, colocando la fina vajilla cuidadosamente junto a la cubertería pulida, mis manos temblaban ligeramente. El timbre sonó, sacándome de mis pensamientos. Uno a uno, nuestros familiares entraron. Abrazos, risas y charlas llenaron nuestra casa, pero sentí que mi ansiedad aumentaba cuando Caroline entró por la puerta. «La cena se ve maravillosa, Brenda», dijo, fingiendo entusiasmo mientras me entregaba un ramo de flores. «Gracias, Caroline». «Es una noche especial», respondí, forzando una sonrisa. Una vez que todos estuvieron sentados y se sirvió la cena, Ryan decidió que era el momento. Se levantó, tocando suavemente su copa de vino con una cuchara para llamar la atención de todos. «Tenemos una noticia especial que compartir», comenzó, mirándome con amor y emoción en los ojos. «Estamos esperando un hijo», añadí, mi voz teñida de alegría y aprensión. La habitación estalló en felicitaciones. Hubo abrazos y lágrimas de alegría. Excepto por Caroline. Ella estaba sentada allí, su rostro desprovisto de color, sus labios apretados en una línea delgada. «¡Qué maravilloso!», finalmente dijo, su voz plana, desprovista de emoción genuina. «¿Verdad que sí?», respondí, sosteniendo su mirada por un momento, desafiándola a contradecir la felicidad que todos los demás estaban compartiendo. «Sí, un bebé». «Un nuevo capítulo», dijo, levantando su copa de vino a sus labios, dando un sorbo como si quisiera diluir la noticia. A medida que la noche continuaba, Caroline parecía retirarse, apenas participando en las conversaciones y ofreciendo respuestas breves. La observé desde el otro lado de la habitación, tratando de entender sus reacciones. ¿Por qué no podía compartir nuestra alegría? ¿Qué había de problemático en que su hijo tuviera un hijo con la mujer a la que amaba? ¿Estás bien?, Ryan me susurró mientras nos despedíamos de los últimos invitados. «Estoy bien. Solo cansada», respondí, evitando el contacto visual. No quería estropear la noche mencionando el comportamiento extraño de su madre. «Descansa, amor. Ahora estás comiendo por dos», dijo, abrazándome y dándome un suave beso en la frente. Pero mientras yacía en la cama esa noche, el sueño me eludía. Me encontré luchando con pensamientos perturbadores. La reacción, o más bien la falta de reacción, de Caroline ante nuestra noticia parecía un disparo de advertencia, un adelanto de la guerra emocional que seguramente se intensificaría con la llegada de nuestro hijo. Entendí entonces que su presencia siempre sería el elefante proverbial en la habitación, una sombra acechando en los rincones de nuestra felicidad. Sin embargo, me aferré a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, la alegría de convertirse en abuela la ablandaría de alguna manera. Qué ingenua fui al creer que las cosas podían ser tan simples. Pequeño sabía que lo peor estaba por venir. Cuando tenía 6 meses de embarazo, la toxemia se hizo presente. Estaba constantemente fatigada, tenía terribles dolores de cabeza y mis piernas estaban tan hinchadas que incluso caminar se había convertido en una tarea.
sentía que mi cuerpo se rebelaba contra mí. La única consolación era la pequeña vida que crecía dentro de mí, haciendo que todo valiera la pena. Una tarde, recibimos una llamada de Caroline. Ofreció venir a cocinar la cena para nosotros. Aunque al principio estaba indecisa, la idea de no tener que cocinar resultaba atractiva dadas mis condiciones. Ryan me convenció de que era una buena idea, que tal vez esto significaba que estaba cambiando debido al bebé. Mira, Brenda, sé que mamá tiene sus momentos, pero aún así es mi madre. Quizás esta sea su forma de hacer las paces, razonó Ryan. A regañadientes, estuve de acuerdo. Está bien, déjala venir. Veamos cómo va. El día llegó y, con él, Caroline, armada con bolsas llenas de compras. Pasó horas en la cocina, trabajando en lo que afirmaba era una receta familiar tradicional, algo saludable para una madre expectante. Mientras cocinaba, no pude evitar sentir esperanza. Tal vez este bebé realmente estaba provocando un cambio. Tal vez Caroline y yo podríamos encontrar algún terreno común. Huele maravilloso, ¿verdad? Caroline llamó desde la cocina. Sí, gracias por hacer esto, respondí, tratando de ocultar mi escepticismo con gratitud. Finalmente, la cena estuvo lista. Nos reunimos alrededor de la mesa y Caroline nos sirvió generosas porciones de un guiso de carne con una variedad de verduras. Bon appétit, declaró, tomando asiento. Justo cuando estaba a punto de dar mi primer bocado, una oleada de náuseas me golpeó. El embarazo me había vuelto propensa a repentinos ataques de náuseas, así que aparté mi plato, disculpándome para ir al baño. Cuando regresé, encontré a Ryan abatido en su silla, su rostro ceniciento. Caroline estaba parada sobre él, gritando. ¿Por qué no lo comiste? No mereces tenerlo. Este bebé no debería haber nacido. Sentí que mi corazón se detenía. Instintivamente, agarré mi teléfono y llamé a una ambulancia, mis dedos temblando mientras marcaba el número. ¿Qué hiciste?, grité a Caroline, horror y disgusto llenando mi voz. No hice nada. Es mi hijo. ¿Por qué lo lastimaría?, replicó, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero la convicción en su voz no podía ocultar la realidad de la situación. Sus acciones hablaban más alto que cualquier palabra. Los paramédicos entraron apresuradamente, levantando a Ryan en una camilla. Yo lo seguí al hospital, dejando a Caroline parada en medio de nuestra casa, el espacio que había violado con su malicioso acto. Cuando la policía llegó para llevársela, ella continuó interpretando el papel de víctima, llorando y suplicando. Pero era evidente que algo siniestro había ocurrido, algo que no podía explicarse como un mero accidente o malentendido. Mientras estaba en la sala de espera del hospital, mis manos apretaban mi vientre hinchado y sentía una mezcla de alivio y desesperación. Alivio de que de alguna manera había evitado la comida contaminada y desesperación por la traición inimaginable que había ocurrido en nuestro propio hogar. Pensé en nuestro hijo, la vida inocente que ya estaba enfrentando tanta malicia incluso antes de entrar en el mundo. La gravedad de lo que acababa de suceder me aplastaba, aplastando mis esperanzas de tener alguna vez una vida familiar armoniosa. Cuando Ryan se despertó horas después, su primera acción fue ir a la comisaría y enfrentar a su madre. No necesitaba estar allí para saber que era el fin de la línea para ella, que había cortado irrevocablemente los lazos que la unían a nosotros. Este es el colmo, mamá. Mantente alejada de nosotros, de mi familia, imaginé a Ryan diciendo, su voz teñida de una mezcla de tristeza y finalidad. Mientras yacía en la cama del hospital, sintiendo las suaves patadas de nuestro hijo por nacer, supe que nuestra familia ya estaba completa sin Caroline. Su ausencia sería un vacío, pero no uno que no pudiéramos llenar con amor, confianza y la historia compartida de la que ella se había excluido voluntariamente. Y así avanzamos, marcados pero más fuertes, hacia el futuro incierto que nos esperaba. Después del escalofriante episodio con la comida contaminada, nuestras vidas tomaron un giro drástico. Las investigaciones policiales estaban en curso,
pero estaba claro que Caroline no solo había cruzado una línea, la había hecho pedazos. Ryan estaba hecho un desastre. Luchando con la traición de una madre que creía conocer, también lidiaba con una abrumadora culpa por no haberme protegido a mí y a nuestro hijo por nacer. Una noche, nos sentamos en el sofá de nuestra sala de estar, un abismo de sentimientos no expresados entre nosotros. Rompí el silencio. Ryan, tenemos que hablar sobre lo que viene a continuación, comencé con cautela, mis ojos encontrando los suyos. No podemos fingir que todo es normal. Él exhaló profundamente, sus ojos llenos de lágrimas. Lo sé, Brenda. Ni siquiera puedo comenzar a explicar lo que siento. Ira, culpa, traición. Somos un equipo, Ryan. Esto no es culpa tuya. Debemos decidir cómo nos protegeremos a nosotros mismos y a nuestro bebé en el futuro, respondí, apretando su mano. Quiero que enfrente las consecuencias legalmente. Y quiero una orden de restricción. No debe acercarse a nosotros ni a nuestro hijo. Nunca, declaró, su voz cargada de una finalidad que nunca había escuchado antes. Y así continuamos. La orden de restricción se puso en marcha y Caroline fue acusada de negligencia criminal y envenenamiento. Ella se puso en contacto numerosas veces, bombardeándonos con mensajes de voz llenos de lágrimas y cartas desesperadas, pero Ryan permaneció inflexible. Fue un par de semanas después cuando recibimos una invitación a una reunión familiar, un evento que ya habíamos decidido omitir dadas las circunstancias. Sin embargo, la invitación planteó un tema difícil que habíamos estado evitando, el resto de la familia. ¿Deberíamos contarles lo que pasó?, le pregunté a Ryan, titubeando sobre la invitación en mi mano. De una forma u otra se enterarán. Es mejor que lo escuchen de nosotros, respondió. Así que organizamos una pequeña reunión familiar, invitando solo a las personas en las que confiábamos y a las que nos sentíamos cercanos. Cuando les contamos lo que había sucedido, la habitación quedó en silencio, luego estalló en una cacofonía de incredulidad, ira y pesar. No puedo creer que Caroline haría algo así, exclamó la tía Lisa, con la mano sobre la boca en horror. Créelo, dijo Ryan sombríamente. Y hemos tomado medidas para asegurarnos de que no nos dañe de nuevo. Pero es familia, protestó el tío Mac, siempre el pacificador. Algunas cosas son imperdonables, tío Mac, le respondí, mi voz teñida de amargura. La reunión se dispersó poco después, el ambiente espeso con tensiones no expresadas y nuevas comprensiones. Algunos miembros de la familia tomaron partido, pero estaba claro que el tejido de la familia se había roto, quizás irreparablemente. Sin embargo, en ese difícil momento, una nueva sensación de claridad se instaló en mí. Estábamos a punto de ser padres, protectores de una nueva vida. Y era evidente que no todos los peligros vienen desde afuera, a veces acechan dentro de las mismas paredes que llamas hogar, en los rostros de aquellos que crees conocer. Se había alcanzado el punto de quiebre y desde sus ruinas construiríamos una vida más segura y segura para nuestra pequeña familia. No había vuelta atrás. Y en esa firme determinación, encontré la fuerza para avanzar, para dejar atrás el pasado lleno de tensiones y mirar hacia un futuro prometedor pero incierto que se avecinaba. Pasaron meses antes de que comenzara el juicio y durante ese tiempo, el estrés pasó factura a ambos. A medida que se acercaba mi fecha de parto, tratamos de enfocarnos en el bebé, pintando la guardería y yendo a clases de la MASE, pero la sombra de la próxima fecha del tribunal se cernía sobre nosotros como una nube oscura. El día del juicio, nos sentamos ansiosamente en la sala del tribunal, las manos fuertemente apretadas. Cuando se leyó el veredicto en voz alta, Caroline fue declarada culpable de todos los cargos. Cuando el juez anunció la sentencia, años tras las rejas, mis ojos se encontraron con los de Caroline. Por un breve momento, no vi a la manipuladora suegra, sino a una mujer rota, cuya vida había arruinado por su propia culpa. Después de que la sala del tribunal se vació, Ryan y yo nos sentamos en el coche, el silencio pesado entre nosotros.
Nunca pensé que vería el día en que me aliviaría ver a mi propia madre esposada, dijo finalmente Ryan, su voz teñida de una tristeza que me atravesó. Lo sé, respondí suavemente, apretando su mano. Pero hicimos lo que teníamos que hacer. Por nosotros, por nuestro bebé. Mientras conducíamos a casa, no podía quitarme una cierta inquietud. La libertad había llegado, pero a un terrible costo. Habíamos ganado seguridad física, pero habíamos perdido una parte de nuestra familia, creando una brecha que nunca podría ser reparada. Semanas después, nació nuestra hermosa hija. Sosteniéndola en mis brazos, todo el amor, la esperanza y el potencial de la vida estaban envueltos en una manta pequeña.